Bueno, yo estoy contento, satisfecho con el estado, con el momento que nos toca vivir. Creo que en el año 2015 se produjo con la aparición del espacio Cambiemos, la alternancia que nos permitió salir de un modelo que en lo personal yo no compartía. Creo que esta alternancia permitió abrir el país nuevamente al mundo, ni hablar de tener un proceso de corrupción que estaba absolutamente instalado, a mi criterio, y que ahora obviamente se está viendo, y de generar condiciones de diálogo diferentes, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene un primer rol, que es el tema de integrar a la sociedad y no de dividirla, y creo que íbamos por un camino malo en ese sentido, así que creo que hay cosas muy buenas. Obviamente no se puede pedirle a un gobierno que tomó un estado casi en quiebra, una provincia que no tenía en caja para pagar los sueldos que vencían 20 días después y los aguinaldos. Es injusto pedirle que se haya concluido la tarea en menos de 2 años. Por eso creo que valoro mucho lo ocurrido en las PASO. Me parece que la gente es más inteligente a veces que algunos políticos que plantean cuestiones muy terminantes. Y yo creo que la gente está dispuesta a darle crédito al gobierno para que siga este proceso. Y yo creo que los 2 años que vienen van a ser buenos. Creo que ya hay indicadores, coinciden todos los análisis macroeconómicos que se están dando, las situaciones que se preveían hace un tiempo atrás, que se demoraron. Y yo creo que a partir de ahora y hacia adelante, esas mejoras que se ven ya en la macroeconomía van a empezar a llegar un poco a la gente de a pie, que es lo que hace falta, digamos, para consolidarlo. Pero me parece que la gente mayoritariamente va a acompañar el 22 de octubre y va a dar crédito para que el gobierno complete esta tarea. Estamos atravesando un momento difícil los argentinos desde que asumió Mauricio Macri la presidencia de la Nación, donde lo que estamos viendo nuevamente es algo que conocemos. Uno debería creer que conocemos de memoria, porque pasó hace relativamente poco, pero lamentablemente a veces pareciera ser que se olvida rápido. Me refiero a, estamos viendo el desarrollo de un modelo neoliberal. Yo le llamo un modelo neoliberal de nuevo tipo, ¿no? Del siglo XXI, donde hay una ferocidad en la avanzada neoliberal que es inusitada, que no habíamos visto en términos económicos, no habíamos visto en la experiencia de los 90, un comienzo, ¿no?, tan acelerado, tan decidido por parte de quienes tienen las responsabilidades de gobierno, que obviamente ataca al trabajo, al entramado productivo, a la producción nacional, destruye el tejido social, quita oportunidades, aumenta las brechas de las desigualdades y las inequidades, pero además de lo que, no creo que haga falta explicar de qué se trata el desarrollo de un modelo económico de carácter neoliberal, pero tiene este gobierno además la característica, la particular, de en paralelo a lo que son las medidas económicas, podría decir, apertura indiscriminada de las importaciones, tarifazos, imposibilidad de acceso al crédito para acceder a bienes de capital, es decir, al crédito para los sectores productivos, porque hay una tasa de referencia exorbitante, solamente pensada para alimentar, el sistema de revaloración financiera, es decir, la renta financiera, la bicicleta que estamos viviendo los argentinos con ya más de 1 billón de pesos en Lebacs, más los ya superados 100.000 millones de dólares de deuda tomada con los organismos multilaterales y la banca extranjera. Además de todo eso, lo que tiene es, en términos políticos, culturales y sociales, es una determinación muy importante para generar un discurso que acompañe esto y que sea permeable a la sociedad, para que acerque sectores cada vez más amplios, o al menos algún sector de la sociedad sea no solo testigo del desarrollo de un modelo neoliberal, sino cómplice, acompañante, incluso hablando no hablo de la cumbre de los sectores más favorecidos por el modelo neoliberal, de esta casta de gobierno, ¿no?, de CEOs que nos gobiernan, sino en los sectores trabajadores, en los jubilados, en los pibes, en el barrio. Vos vas al barrio y te encontrás, por supuesto que no mayoritariamente, pero para tu sorpresa te vas a encontrar con discursos legitimantes del neoliberalismo, es decir, no del engaño,
sino la conciencia de un modelo neoliberal. Es decir, cuando encontrás a un trabajador o a un jubilado diciendo que hay que achicar el Estado, por ejemplo, a un trabajador o a un jubilado o a un pibe de barrio diciendo que cada uno tiene que arreglarse por su propia cuenta, ¿no? Que el que se esfuerza en la vida es el que va a llegar y el resto no. Es decir, estamos viendo un trabajo que por supuesto que viene acompañado con un brutal no solo blindaje mediático, sino acompañamiento. No solo los grandes medios hoy, donde realmente escasean las voces alternativas, críticas, no solo blindan al gobierno respecto de sus desastres, de sus errores, de sus tremendos actos de corrupción, sino que además generan discurso y acompañan en algo que para mí es preocupante. Si se quiere, no quiero irme de tema, pero tiene mucho que ver con la coyuntura nacional. Un ejemplo, tal vez para mí en lo personal, el más doloroso de todos, es lo que estamos viviendo hoy, a 65 días de desaparecido, un joven argentino, un compatriota, un par nuestro, en manos de las fuerzas federales, de la Gendarmería, cosa que yo creo que al menos para mí ya está fuera de discusión. Hay sectores de la sociedad que no solo callan, sino que incluso están dispuestos a legitimar una desaparición forzada. A mí eso me hace mucho daño como argentino, ¿no? Entonces creo que la coyuntura es preocupante. Respecto de lo político, algo que marca en lo nacional todo análisis es la polarización. Cristina y el PRO o el Cambiemos enfrentados no dejan espacio para debates mucho más profundos. En lo económico, un veranito que el gobierno sabe aprovechar. ¿Qué podemos decir al respecto? Más que cualquier buena noticia en lo económico que signifique alguna reducción en la pobreza y signifique una mejoría para el pueblo, obviamente está bien visto y en lo personal me hace muy feliz. En cuanto a lo social, bueno, está vinculado con esto de la pobreza. Esa es la gran asignatura pendiente, no solo de Cambiemos, sino de toda la política. Disminuir abruptamente esa cuestión, esa pobreza que ya es endémica, y mejorar la educación como única herramienta para poder conseguir el primer trabajo para tantos jóvenes que no lo tienen. Por supuesto que todo lo que repercuta a nivel local, provincial, de más está decir que es una orientación directa que deviene justamente de la situación nacional. Antes de las PASO o durante las PASO, el contexto de las PASO se remitía justamente a todo un intento de parte del macrismo con al kirchnerismo, vamos a decir así, como el otro partido de poder, hacia una polarización. Sin embargo, ya el contexto de hoy es ya justamente, por más que intenten polarizar, ya directamente lo que se da es justamente que no hay latente, digamos, una delimitación política, por más que diga que digamos que Unidad Ciudadana es una cosa y que corresponde a determinadas políticas sociales y demás, y el macrismo otra. Acá la cuestión de fondo es que en los tiempos que han estado gobernando, inclusive que está gobernando el macrismo y que el kirchnerismo ha participado obviamente en las cámaras de senadores y de legisladores, le ha votado justamente 84 leyes al macrismo y le ha generado todas las condiciones para que el macrismo empiece a impulsar con la anuencia obviamente del masismo, lo que fue la ley de RT, hacia lo que apunta ahora la cuestión de la reforma laboral también, que esa es la contienda fundamental, digamos, a la que estamos asistiendo ahora. Nosotros en la campaña para las PASO justamente señalábamos esta cuestión, que mientras el kirchnerismo justamente focalizaba su eje de campaña en la cuestión del neoliberalismo del macrismo, el macrismo por su parte justamente ponía como énfasis o como eje de campaña sobre no volvemos al pasado con la corrupción kirchnerista de los Debido, de los López y demás. Bueno, la cuestión de fondo que no se ponía en discusión en la cuestión de la reforma laboral que se quiere impulsar,
a la cual asisten, digamos, o concuerdan desde el kirchnerismo, vamos a decirlo, lo que es Unidad Ciudadana, este nuevo ensayo político, y obviamente el Frente Renovador. Con, obviamente, el acompañamiento en este caso de lo que sería la centroizquierda a través de Margarita Stolbizer. En ese sentido, nosotros, insisto, señalamos que se viene una reforma laboral que va a ser un cachetazo terrible para la clase trabajadora principalmente, que eso a su vez va acompañado de una reforma educativa, ¿sí? Que se vio, por ejemplo, ahora durante todo este proceso de tomas de colegios en Buenos Aires a través del plan maestro que justamente apunta a tener una mano de obra totalmente precarizada a través de las pasantías y demás. Pero bueno, para no profundizar en ese punto, sigo. Y bueno, después la cuestión de la reforma provisional, que es otro golpe terrible justamente que se le asesta a la clase trabajadora y principalmente al laburante que ya se está jubilando. Esta idea de extender la edad jubilatoria de 65 en el caso de los hombres a los 70 años, son 5 años más que es una persona que va a dedicar toda su vida a trabajar y prácticamente no va a tener resto, digamos, ni físico ni psicológico y quizás ni sobreviva al jubileo, ¿no? Y obviamente un dato que hay que señalar en función de esta reforma previsional es justamente que al estirarse la edad justamente productiva, vamos a llamarlo así, la juventud justamente queda coercionada a no poder trabajar directamente porque obviamente va a haber puestos de trabajo que van a ser ocupados todavía por trabajadores antiguos y juventud que no va a poder insertarse. Todo esto siempre entendiendo obviamente el contexto económico en el que estamos, donde hay despidos y suspensiones masivos, donde hay un ajuste fenomenal, los salarios a la baja y demás. Todo obviamente bajado por un mandato de lo que nosotros denominamos la burguesía nacional, es decir, la Unión Industrial, el Techine, es decir, los principales pulpos empresariales o capitalistas que justamente orientan, digamos, en ese sentido la política económica del gobierno nacional. No es distinto a lo que ocurre con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien se reviste de una halo de dulzura y bondad. Es una más de esta casta neoliberal que gobierna hoy la Argentina. La provincia de Buenos Aires está horrorosamente endeudada. Insisto con lo del endeudamiento porque habíamos conseguido los argentinos con los gobiernos de Néstor y de Cristina el proceso de desendeudamiento más importante de nuestra historia. Y esto no es materia de discusión. A ver, estos son números fríos y duros, son datos objetivos. Es que yo creo que ahora nos estamos endeudando. No, estamos tomando endeudamiento. Para que te des una idea, Argentina hoy está como el principal país emisor de deuda, es decir, cuando emitimos bonos, ¿no? Esto de las LEVAX es un ejemplo. Por arriba de China, por arriba, por supuesto, de México, de Brasil. Ahora, si tomás a la provincia de Buenos Aires como un país, la provincia de Buenos Aires está 22 en el mundo, es decir, está arriba de cientos de naciones completas, una provincia. El endeudamiento no es algo que vayamos a ver sus consecuencias en lo inmediato, pero debiéramos los argentinos poder advertirlo con la dimensión real que tiene, por esto que te decía al comienzo, porque venimos de una experiencia reciente. Cualquiera que hoy tenga más de 30, 35 años, lo vivió en carne propia, no se lo tienen que contar. Y quienes tienen menos tienen padres, tienen tíos, abuelos, vecinos. Lo increíble es que pareciera que no hubiese ocurrido esto en la Argentina y que estuviésemos yendo hacia lo desconocido. Y no estamos yendo hacia lo desconocido, lamentablemente estamos yendo hacia lo conocido y es preocupante. En lo provincial, una potencia desde lo político como es María Eugenia Vidal, mostrando un arrastre increíble que hace que todos los candidatos de Cambiemos
que antes, en muchos casos, como nuestra propia ciudad, consideraban a Mario Vidal como esta chica, hoy se abracen para la foto y le pidan estar en cada uno de los actos. Políticamente es la irrupción de una mujer diferente, claramente, y en lo económico y en lo social, la provincia presenta el 40% de la población, el 40% del Producto Bruto Nacional, pero también, además de estos dos 40%, representa el punto, el núcleo de pobreza más grande en el conurbano. No se extiende hacia donde nosotros estamos, por lo menos en la medida de generar la preocupación que genera en el conurbano, pero es el gran desafío. Una provincia además que ahora reclama fondos que en su momento, por medio de la reparación histórica, se le habían dado y hoy se han licuado por obra de la inflación. Con la cuestión provincial, bueno, se repite aproximadamente lo mismo, si se quiere. Es decir, en la legislatura ha coexistido o se han manejado en coalición el gobierno de Vidal con el Frente Renovador, que son las máximas cámaras, digamos, o legisladores que presentan a las cámaras. Prácticamente han cogobernado la provincia en sintonía justamente de lo que ha venido a nivel nacional. Prácticamente le han declarado la guerra justamente a los docentes, que fue, digamos, la lucha sindical, la lucha gremial más importante que ha habido ahora en estos últimos meses a nivel provincia, donde obviamente, bueno, ahí también entra el papel de la burocracia sindical del SUTEBA, de Baradel, que obviamente, si bien ganó las elecciones, obviamente fue el tipo que puso un montón de palos en la rueda para justamente que el clasismo, el sindicalismo, justamente la militancia de base dentro de los docentes que demandaban justamente acciones de lucha, profundizar justamente las acciones, obviamente quedara todo en la nada y bueno, y cerraron por una paritaria totalmente a la baja. Bueno, nosotros tenemos un gobierno que yo defino como transformador. Basta recorrer un poco las fotos del Tandil del 2004 y caminarlo ahora. Es una de las ciudades intermedias que ha producido mayores cambios, seguramente en la provincia. Tandil está calificada como la tercera ciudad en el país en cuanto a calidad de vida, a través de distintos indicadores. Es una ciudad digamos, agradable para vivir, una ciudad que ha incorporado una variedad de actividades económicas, no solo las convencionales, la agropecuaria y la industrial convencional. Tiene un escenario de servicios fantástico. Tenemos un paquete de empresas informáticas, son más de medio centenar, que producen enorme riqueza, no solo para Tandil, sino para la Argentina, porque trabajan con venta de software al exterior en forma maravillosa. Tenemos una industria como el turismo muy consolidada, que participa en el 10-12% del Producto Bruto Local. Así que bueno, nada, yo creo que consolidar ese proceso transformador de Tandil sigue siendo un desafío, y por eso, bueno, conservamos la misma energía que el primer día, desde el gobierno, obviamente escuchando, construyendo mucho con el sector privado, que ha sido siempre nuestra estrategia. Tenemos un instituto mixto de turismo, tenemos un consorcio de conducción del parque industrial, en todos los casos integrados por el gobierno y el privado. Nos ha dado buen resultado y vamos a seguir insistiendo en esa línea. Y a nivel local uno lo que ve es un gobierno que, luego de estos 14 años de gestión continuada del doctor Miguel Ángel Lunghi, ha perdido, creo ya definitivamente, el sesgo o carácter progresista que pudo haber tenido en algún momento, con sus bemoles, con sus contradicciones, como cualquier proceso político las tiene. Yo creo que en algún momento, en los inicios de la gestión Lunghi, si bien es un hombre, él y su equipo, con esto no se trata de ofender a nadie, es una caracterización que uno hace, de formas, estilos y formación
conservadora, se habían encargado en algunos aspectos, por ejemplo en el desarrollo de la salud pública, por poner un ejemplo, de darle un carácter progresista a la gestión. Yo creo que en el último tiempo ha ido perdiendo lo poquito que le quedaba de eso, y hoy es un gobierno que uno puede caracterizar claramente, digamos, acompasado al ideario, a la ideología, que hoy pareciera o nos hagan creer, o nos quieren hacer creer que es una mala palabra hablar de ideologías. Son formas de mirar al mundo y de, en función de esas miradas, ver en tal caso qué es lo que uno hace y lo que no hace, ¿no? No es menor la ideología, sobre todo no es menor la ideología de quienes nos gobiernan para las condiciones concretas, las condiciones materiales de existencia de las personas. A veces es una pavada, no hablemos de ideología, eso es una pavada, afecta a la vida de las personas, y creo que hoy definitivamente el gobierno de Cambiemos en Tandil se acopla perfectamente a la caracterización que podemos hacer, con otras responsabilidades, son locales, ¿no? Obviamente, pero tanto de Mauricio Macri como de María Eugenia Vidal. En cuanto a nuestra ciudad, bueno, es una ciudad que como todos sabemos es pujante, pero está sufriendo una gran transformación. Una ciudad que fue picapedrera en los 20, metalmecánica en los 70, hoy avanza claramente hacia la industria informática. Hacemos el software en Tandil, el software de Disney. Hay que darle a la población que está fuera de las 4 avenidas la posibilidad de trabajar en esa industria para evitar que esa mano de obra la vengan o provenga de ciudades cercanas donde los mejores o quienes mejores conocimientos tienen puedan tener la posibilidad de trabajar en esta industria. Así que hay que dedicarle sí a la educación, y a veces esto que ocurre, que la escuela de idiomas, por ejemplo, está entre las 4 avenidas, hay que tratar de descentralizar y mandarlo hacia otros lugares de la ciudad para que también los chicos que ahí terminan el secundario o que están en el proceso educativo tengan la posibilidad de participar de esta industria. En cuanto a la inyección monumental de fondos para mejorar pavimento, para mejorar cordón cuneta, para ir a lugares que estaban postergados en Tandil, la realidad es que esa mano que el gobierno nacional y provincial le da a Tandil es novedosa, pero también muestra las falencias, es decir, se necesitaron 500 millones de pesos solo este año, es decir, 1/3 del presupuesto, para poder paliar las decenas de problemas que se planteaban en los barrios: falta de pavimento, inundaciones, imposibilidad de salir los días de lluvia, falta de servicios esenciales como las cloacas. Es decir que, increíblemente, porque el gobierno municipal ha tenido la mejor de las relaciones con el gobierno acá. De hecho, Scioli venía con mucha asiduidad a Tandil y era un muy buen amigo del intendente, pero esas falencias que estaban tapadas bajo la alfombra hicieron eclosión, y afortunadamente el gobierno nacional y provincial le ha dado una mano a Tandil, lo que los tandilenses han agradecido en las urnas, pero es una deuda pendiente. Esperemos que lo podamos hacer mejor y que aquellos que tienen que decidir la suerte de las obras lo hagan con equidad, porque hay mucha gente que se queja que por alguna razón mágica las obras llegan hasta una esquina, hasta otra, que podamos participar todos y saber, y esto es una de las cosas que propongo, hacia dónde van las obras con transparencia, para que todo el mundo sepa, no si le van a hacer el pavimento mañana, pero que tenga una fecha y que nadie lo corra de esa agenda. Y a nivel local, bueno, tenemos un gobierno comunal que obviamente responde a la alianza de Cambiemos, del doctor Lungui, que hace más de 12 años que está gobernando, donde principalmente, si ha habido un ganador, digamos, dentro de ese proceso, de este proceso, ha sido justamente los grandes especuladores inmobiliarios. No solamente que ha repercutido de lleno en la devastación y destrucción de los recursos naturales, o los recursos, vamos a decirle, de patrimonio histórico, si se quiere, también de la ciudad, como puede ser el caso de la Sierra, sino que también ha servido todo ese proceso para un desarrollo inmobiliario nefasto directamente. Porque
tener desarrollo inmobiliario en función del bolsillo de un pequeño grupo de capitalistas locales es una cosa. El desarrollo inmobiliario en función de la construcción de viviendas populares, que vaya acompañado de un verdadero reordenamiento de plan urbanístico, que implique justamente tener, obras de infraestructura en toda la ciudad, calles, cloacas, agua potable, es decir, todos los recursos y obviamente el transporte público, que eso también lo tiene que acompañar, digamos, el desarrollo de la ciudad. Bueno, en función de garantizar justamente una salida de esa perspectiva, el gobierno comunal, con la complicidad del kirchnerismo en este caso y del Frente Renovador o del PRO también, porque obviamente a nivel local pareciera que el UNGI se separa, si bien está en la misma alianza, se separa de los Erzinga, se separa del PRO. Pero son lo mismo, es decir, en este sentido le han garantizado justamente que la patria contratista justamente pueda desarrollar sus grandes negocios, como la construcción, por ejemplo, de este salón gigante de la empresa Volt, y así un montón de otros ejemplos más. Y obviamente algo que entra detrás de toda esta cuestión es la precarización laboral, porque obviamente a la medida que aumenta la especulación inmobiliaria, el desarrollo o las construcciones a granel prácticamente, eso no quiere decir que justamente los trabajadores estén justamente en las condiciones que tengan que estar, que deben estar. El Estado municipal en ese sentido, a través de los Ministerios de Trabajo, o simplemente el Estado municipal no ha tenido ningún tipo de interés, digamos, en garantizarle a los trabajadores ni de la construcción, ni justamente de todos aquellos que están orientados al trabajo de hotelería, de gastronomía y demás. Totalmente precarizado, pero bueno, por eso digo que el desarrollo inmobiliario en este sentido, de la perspectiva de la especulación, no ha sido acompañado como corresponde de justamente un progreso de las condiciones de los trabajadores. Y así, bueno, a nivel local vemos, por ejemplo, la cuestión de los presupuestos que se siguen recibiendo justamente del Estado provincial, como puede ser, por ejemplo, lo que financia el PASE, ¿sí? Que eso es importante siempre aclararlo, que por ejemplo los boletos que pagan los pibes que van a la escuela, o los terciarios o los universitarios, no es justamente, está subsidiado por el Estado, es decir, los mismos trabajadores, la misma gente, la misma ciudadanía es la que le paga a los empresarios justamente para que los empresarios del transporte den justamente este boleto más barato, digamos, ¿sí? Nosotros a nivel provincial, con nuestro legislador que es Guillermo Kane, presentamos el año pasado un proyecto de ley para que la existencia, digamos, de lo que es el boleto educativo gratuito, es decir, para todos los niveles. Esto fue aprobado en Cámara Alta, en Cámara Baja, no fue nunca reglamentado por la gobernadora Vidal. Después, bueno, la gobernadora Vidal sacó ahí un boleto que es el que está dando vueltas ahora, que es supuestamente boleto gratuito, pero que volvemos siempre al mismo kit de la cuestión, es subvencionado por todos nosotros, a los empresarios, y este proyecto que nosotros llevamos adelante implica que los empresarios justamente amorticen y se hagan cargo justamente del costo del boleto total. ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué pagarle un solo peso a los empresarios, porque obviamente es la política que ha venido perdurando desde lo que fue el estallido del 2001 a la fecha, esta idea de subvencionar sistemáticamente al capitalismo, al capital. ¿Sí? Mientras el capital justamente, o los empresarios, se llenan los bolsillos con la complicidad del Estado, de ahí justamente viene la cuestión de los Devido, de los López, de los Calcaterra, de los Caputo, que de los Lázaro Báez, que a través de la obra pública y del curro de la obra pública, los tipos se llenan los bolsillos de plata, a través de la coima justamente a los funcionarios del Estado, que debiera justamente el Estado exigirle a cada uno de esos empresarios, y obviamente que pasa a nivel local esto también. Pasó, por ejemplo, en el caso de Polivalente.
nosotros queremos que se abran los libros contables de cada una de las empresas. Nosotros queremos saber el ingreso y egreso que tienen estos empresarios. Para nosotros es totalmente parasitaria la función que ellos cumplen, porque nosotros entendemos que cualquier obra de infraestructura la puede llevar adelante el Estado. Hay trabajadores capacitados, hay profesionales justamente dentro de la órbita del Estado, y nosotros entendemos que cada obra que se lleve adelante tiene que estar en manos justamente del Estado y de los trabajadores. Pero bueno, así un montón de otras cuestiones más. Nosotros entendemos que cada cuestión local siempre está atravesada por cuestiones más a nivel general.